Dentro de los mecanismos bioquímicos de lesión celular producido por isquemia, es decir, por la falta de aporte sanguíneo a un determinado tejido, en este caso se trata de una obstrucción en una arteria coronaria, vemos que las manifestaciones de esa falta de oxígeno y de nutrientes repercute a nivel celular, implicando diversos mecanismos bioquímicos que actúan sobre los principales componentes celulares. La disminución del ATP determina que se altere la bomba de sodio-potasio y que disminuya esa actividad, facilitando entonces la entrada de sodio y la salida de potasio por difusión. Al acumularse el sodio dentro de la célula, entra también agua, lo que produce edema, dilatación del retículo endoplásmico y también algunas manifestaciones que alteran la membrana plasmática de todas las organelas. El metabolismo energético de la célula se va a ver alterado y al disminuir el oxígeno, la fosforilación oxidativa disminuye con la consiguiente disminución del ATP celular y el aumento paralelo de monofosfato de adenosina, que lleva a estimular la actividad de la fosfofructoquinasa y la fosforilasa, que aumentan la glucólisis anaerobia, pues es decir, la célula intenta obtener energía de otros medios, pero esta glucólisis anaerobia se agota rápidamente las reservas de glucógeno, lo que determina que aumente el ácido láctico con la disminución del pH intracelular y la disminución de la actividad de numerosas enzimas celulares. El fallo de la bomba de calcio, a su vez, permite la entrada de mayor cantidad de calcio en la célula, que determina daño sobre múltiples componentes celulares. Es decir, que por un lado, al disminuir la producción de ATP, además se produce desorganización del mecanismo de síntesis de proteínas, desprendimiento de los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso, disociación de polisomas y la consiguiente síntesis proteica disminuida. Las células sin oxígeno o sin glucosa hace que las proteínas queden mal plegadas y la acumulación de estas en el retículo endoplásmico estimula una reacción llamada de respuesta a proteínas no plegadas. Luego se produce el daño irreversible de las membranas mitocondriales y lisosomales y las células entonces sufren este proceso que se conoce como necrosis. Si continuamos señalando los blancos más importantes que tiene la célula cuando sufre isquemia, vamos a ver que uno de los elementos que se dañan es las mitocondrias, o sea que hay que tener en cuenta el daño mitocondrial, donde se va a ver alterada la fosforilación oxidativa, que por un lado disminuye la producción de ATP, lo que determina múltiples efectos anterógrados, mientras que a su vez permite que se aumente o que se induzca la formación de especies reactivas de oxígeno, que va a producir daño a nivel de los lípidos de las membranas, a nivel de las proteínas y a nivel del núcleo va a alterar el ADN. Por otra parte, la pérdida de la homeostasis del calcio hace que este calcio citosólico, cuando aumenta, se encuentre alterando también las mitocondrias y el retículo endoplasmático. Debido a la liberación del calcio de las reservas y al incremento del flujo de entrada a través de la membrana plasmática.
este aumento del calcio entonces induce un aumento de la permeabilidad mitocondrial y activación de múltiples enzimas celulares. Por otro lado, podemos ver el daño a las membranas celulares, tanto a la membrana plasmática como a la membrana lisosomal, lo que determina pérdida de los componentes celulares que están rodeados por la membrana plasmática y digestión enzimática de los componentes celulares que estaban contenidos en por la membrana lisosomal. También va a haber alteración a nivel de las proteínas que se van a alterar su plegamiento y van a producir daño también en el ADN con activación de proteínas proapoptóticas dependiendo de cuál fue el estímulo que desencadenó el daño de la célula. Cuando además de la hipoxia y la isquemia hay otros elementos que pueden provocar daño a nivel celular, podemos contar con la radiación, entre otros componentes lesionales. Siempre va a producirse las mismas alteraciones, va a haber un profundo cambio a nivel de la mitocondria. Esto va a traer como disminución el ATP, disminución de las funciones dependientes de energía y por otro lado la activación de las especies reactivas de oxígeno que van a dañar a los constituyentes lipídicos, proteicos y a los ácidos nucleicos. Eso va a llevar a que la célula sufra profundos daños que hayan pasado las lesiones reversibles y se hayan manifestado ya lesiones irreversibles que determinen la necrosis de la célula. Por otro lado, las especies reactivas de oxígeno u otros agentes lesionales atacan las membranas celulares, provocando daño no solo a la membrana plasmática celular, sino también a todas las membranas, por ejemplo las lisosomales, que al alterarse va a haber liberación de enzimas. Y por otro lado va a haber daño de la membrana plasmática que va a sufrir la célula profundas modificaciones de los transportes y también la liberación de contenido celular. Esos son dos de los elementos que llevan a que la célula desarrolle necrosis. Cuando se han producido estos cambios que en un primer momento, cuando la célula había logrado obtener energía de otros medios, todavía se mantenían los cambios reversibles. Una vez que hay una profunda alteración con la producción de radicales libres de oxígeno y la introducción de calcio a nivel del citosol en mayor cantidad, eso va a provocar entonces cambios irreversibles en la célula que por más que el estímulo lesivo haya desaparecido del medio o se hayan restaurado las condiciones de adaptación de la célula, esta ya no puede volver atrás y se produce entonces la necrosis. Posteriormente vamos a ver cuáles son los mecanismos que se observan a nivel de las lesiones reversibles y cuáles son los mecanismos celulares que se manifiestan con los cambios irreversibles.